lo fuimos a ver a su despacho al ministro de Economía, Pablo Olivares. Con él conversamos y le preguntamos, por ejemplo, si esto que está haciendo Milei era más o menos lo mismo, que iba a ser más así lo que había que hacer en el país. Bueno, en primer término, lo que tenían las dos opciones era la misma realidad, una realidad que el presidente Milei describió descarnadamente, pero con un realismo contundente en su discurso, respecto de los desbalances múltiples que tiene la economía argentina, cambiario, monetario y fiscal principalmente. ¿Cuál hubiese sido el camino contrafáctico plantear de quien no resultó electo? Lo que posiblemente se miraba previo a los anuncios del plan económico, la expectativa estaba en si las medidas claramente de ajuste que anuncia tenían que ver con si eran shock o gradualistas en las tres facetas, monetaria, fiscal y cambiaria. Lo que a priori la mayoría de los analistas pensaban que lo monetario iba a ser shock, y bueno, lo que vemos es que es una medida, un plan que contempla un ajuste de shock en lo fiscal, de shock en lo cambiario, por la fuerte devaluación que hubo desde el segundo día prácticamente de gobierno, y en lo monetario se ve menos shock, sino un cierto gradualismo, que es lo que la mayoría está expectando. En lo que tiene que ver a las provincias, creo que el primer mensaje fue el que se recibió con cierta preocupación, porque tiene que ver con las transferencias a las provincias, y cuando se habla de las transferencias discrecionales, a veces las transferencias automáticas se confunden, las no automáticas se confunden con las discrecionales, y dentro de las transferencias no automáticas tenemos transferencias que hoy sostienen servicios provinciales como el Fondo de Incentivo Docente, la extensión horaria del sistema escolar, insumos y medicamentos en los sistemas de salud, refuerzos nutricionales en comedores escolares, el anticipo a cuenta del déficit de la caja de jubilaciones y muchos otros programas, principalmente en materia de salud, es donde se nota que el sistema de salud tiene muchos componentes que vienen transferidos de nación como un aporte de nación a la salud, y que todos los sistemas de las provincias hoy tienen esos insumos, principalmente medicamentos de alto costo, y que su posible interrupción generaría un problema no solamente por la falta o la interrupción de fondos, sino por el impacto que tendría presionando más sobre las finanzas provinciales. Eso desde el punto de vista de las transferencias que anunció el ministro Caputo ya hace un par de semanas atrás. El otro efecto tiene que ver con los anuncios que tienen que ver con retenciones. Con el gobernador justamente coincidíamos en que las medidas regulatorias que anunció el presidente, algunas pueden ser consideradas positivamente, otras no. Lamentablemente el camino ha sido un DNU, con lo cual su mecanismo de discusión es o tómalo o déjalo, a ese estilo, con lo cual no ayuda a construir, entendemos, esa metodología elegida para incorporar en un solo paquete, en un solo DNU, distintas medidas regulatorias. Pablo Olivares es el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Fuimos a charlar con él a su despacho. Pablo, ¿cómo se elaboró el presupuesto 2024? ¿Con qué parámetros? Porque lo hicieron en agosto, ¿no? No, mire, el presupuesto cuando se elaboró en base a las pautas macrofiscales que había publicado el Gobierno Nacional, y en ese sentido las provincias lo tienen que elaborar con esas pautas macrofiscales que habían sido presentadas en agosto de este año. El contexto desde agosto de este año hasta hoy ha cambiado mucho. El presupuesto fue formulado con esas pautas, pero sí en el proceso de transición se incorporaron mecanismos que le permitirán flexibilidad al presupuesto provincial, porque se entendía que la coyuntura económica en el año 2024 podía ser bastante distinta de la que se esperaban las variables al momento de formular tanto el presupuesto nacional como el provincial, pero también hay algo institucional que cambió y que fue también previsto para que el presupuesto se pueda adaptar a eso, que es el cambio en la conformación de la orgánica gubernamental con la ley de ministerios que él, digamos, está rigiendo hoy a partir de la asunción de este gobierno. Lo que uno podría prever es que el Estado Nacional podría llegar a tener que hacer algunas medidas de ajuste para equilibrar sus cuentas, pero no que iba a afectar a las provincias. O sea, eso es una diferencia muy importante. Una cuestión en un sistema federal es que un nivel
adecúe sus cuentas porque los desbalances son propios, y otra cuestión es que en ese camino arrastre a otros niveles que no están desbalanceados o que no tienen el mismo problema que está, o por lo menos la misma magnitud que tiene el Estado Nacional. Por ejemplo, una medida que no tiene que ver con la medida del presidente Milei, pero que hoy se está lidiando porque son medidas que se tomaron durante la gestión pasada, es que con una finalidad claramente electoral en plena campaña se anunciaron medidas que beneficiaron en beneficio de ciertos sectores, pero desfinanciando las provincias, como la modificación del impuesto a las ganancias, que ahora los gobernadores no están pidiendo que se restituya el impuesto, lo que están pidiendo es que se compense a las provincias por la merma de esos recursos que implicó una medida nacional. Y ahora seguimos conversando con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares. Digamos, la iniciativa legislativa la definirá el presidente. Lo que quedó claro, que los gobernadores le transmitieron, es que no eran los gobernadores los que habían decidido en su momento quitarlo, ni tampoco los que están pidiendo restituirlo. Por lo tanto, es una iniciativa nacional. Lo que los gobernadores sí piden es que no toquen los recursos con lo que no son recursos de los gobernadores, son recursos que van a destinar el funcionamiento del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de la seguridad y otros servicios provinciales que son críticos. No es lo único, es lo que de una manera más fuerte impacta, porque estamos hablando de una incidencia de una masa salarial, pero vuelvo al comienzo, también inciden dos medidas fundamentales. Lo que hablaba de las transferencias no automáticas, que todavía no tenemos un panorama claro de cuáles van a ser afectadas, y por otro lado, las medidas de suspensión, congelamiento, pero principalmente de interrupción de la obra pública nacional en el territorio provincial. ¿Por qué? Porque por un lado, esa interrupción implica que obras que ejecutaba la Nación en la provincia dejen de hacerlo, con lo cual impacta a nivel provincial, pero hay otras que la provincia está ejecutando con fondos nacionales, esos fondos amenazan con no ser, con ser interrumpidos o ser congelados en términos nominales, y eso sí, también es un problema fiscal para la provincia de Santa Fe. La semana que viene vamos a seguir charlando el año que viene con Pablo Olivares, pero ahora le pedimos un saludo al ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Simplemente el compromiso, por lo menos del gobierno provincial, como nos ha planteado el gobernador, de trabajar incansablemente para, en primer término, tratar de aplicar la eficiencia en el Estado, para que incrementar las prestaciones de todos los servicios no implique un mayor costo correlativo, y que realizar todas las acciones que sean necesarias, por lo menos del Ministerio de Economía, para que a los servicios principales con mayor impacto social puedan verse mejorado sustancialmente lo que hemos visto hasta ahora.